Sean muy bienvenidos, estimados estudiantes. Continuamos con la unidad número 2, lección 3.1, en la cual estudiaremos suma y restas combinadas de números positivos y negativos, parte 1, correspondiente al séptimo grado por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial se nos dan estas observaciones. La primera: observa que la operación 4 menos 8 se puede escribir como más 4 menos más 8. Y luego, como tenemos una resta acá, esta resta se puede expresar como una suma de números positivos y negativos. Por ejemplo, recordemos que una resta se define como la suma del opuesto del número. Entonces sería, en vez de menos, sería más. Y en vez de más 8 sería menos 8. Igualmente, menos 3 menos 7 se puede escribir como menos 3 menos más 7. Y luego expresarse como una suma de números positivos y negativos. Es decir, el menos que ha quedado como operador lo escribo como más. Y a el más 7 voy a tomar el opuesto de más 7, que sería menos 7. La resta de un número positivo o negativo se puede convertir, como ya hemos observado, en la suma del número con el signo opuesto. Además, en este problema inicial se solicita ahora expresar como suma de números positivos y negativos la siguiente operación que combina sumas y restas de números positivos. Observemos, tenemos acá la expresión y tenemos que escribirla de esta forma, como una suma de números negativos y positivos. Veamos entonces. Tenemos 5 menos 6 más 8 menos 4. El primer paso, ¿cuál sería? Pues escribir los números así como están, pero entre paréntesis. Observa, los signos que estaban menos más menos son los que están afuera. Ahora, dentro del paréntesis vamos a escribir siempre un signo más. Más, muy bien. Y ahora nuestra meta es convertir los operadores, es decir, los números que están afuera, los signos, perdón, que están afuera, en signos más. En este caso, más 5, pues ya está más 5, entonces lo dejamos igual. Pero acá, observa, tenemos una resta, menos más 6. Entonces, convertimos el menos en más y ya no tomamos más 6, sino el opuesto de más 6. En este caso, menos 6. Acá, como es más, entonces simplemente lo bajamos igual. En este caso tenemos acá menos, y este menos, como puedes observar, es una resta. Entonces lo cambio a una suma del opuesto del que está adentro. El opuesto, como el que está adentro es más, el opuesto sería menos 4. Y de esa manera, como puedes observar, ya hemos transformado esta operación sin paréntesis en suma de números positivos y negativos. Observa que los signos que están fuera de los paréntesis, ahora todos son más. Es decir, ya es una suma. De modo que el menos 5 más 6 más 8 menos 4 lo puedo escribir como más 5 más menos 6 más 8 más menos 4. Conclusión. En general, las operaciones que combinan suma y resta de números positivos y negativos, omitiendo los paréntesis de los números que intervienen en la operación, se pueden expresar como una suma de números positivos y negativos. Para ello vamos a seguir estas reglas. Por ejemplo, si está en esta forma, vamos a decir que está en la forma 1. Para poder ir identificando a qué nos referimos, la forma 1 va a ser cuando la expresión no tiene paréntesis. Y la forma 2 sería cuando la misma expresión se ha escrito pero en forma de suma y ubicando los paréntesis a cada número con el signo que le ha correspondido después de transformar todos los operadores en más.
En la operación 5 menos 6 más 8 menos 4 también tenemos algo. El más 5 menos 6 más 8 y menos 4, a ellos se les llamará términos. Se debe observar también que en la forma 1, que es cuando no usamos paréntesis, los signos más que denotan adición en la forma 2, dice, son las observaciones que debemos de tomar. En la 1 se omiten los paréntesis. Y en los signos más que denotan la adición en la 2, y también que en el primer término, cuando es positivo, no se escribe el signo. Por ejemplo, acá dice 5, pero sabemos que el término es más 5. Entonces, a la acción de omitir la escritura de los paréntesis comúnmente se le llama suprimir los paréntesis y se puede hacer siempre y cuando sea un signo más el que antecede a los paréntesis. En caso contrario, se debe de cambiar la resta a suma según la regla trabajada en las clases 2 anteriores o en las dos clases anteriores. Y lo que hemos estado trabajando es de que si el signo que tenemos afuera es más, entonces yo puedo escribir solo el signo, ¿verdad? Y si quiero transformar una resta a suma, cambio el menos a más, pero el número que voy a restar, en este caso que va a pasar a ser sumado, va a ser ya no el original, sino el opuesto. Veamos unos ejemplos para entenderlo mejor. Dice así: representa las siguientes operaciones en la forma 1, es decir, sin paréntesis, e identifica los términos. Veamos, tenemos acá el literal A, que dice menos 2 más 8 más menos 1. Literal B, menos 4 menos más 10 más menos 2. Y literal C, tenemos menos 3 menos 2 más 8. Vamos entonces a resolverlo. Observa que en el caso del literal A, los que están de operador, es decir, los que están afuera, todos son más. Si todos son más, entonces simplemente los escribimos sin ese signo más y sin paréntesis, es decir, menos 2 más 8 menos 1. Y los términos van a ser ellos, menos 2, más 8, menos 1. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el literal B? Que tenemos unos signos menos como operador, como se muestra acá. En esos casos, lo que vamos a hacer primero es transformar ese signo menos a más y colocar el opuesto de él. Entonces nos va a quedar de esta manera. Menos 4 más menos 10. Observa que ahora el opuesto de 10 será este, entonces será más el signo que tendríamos acá como menos. Eso significa entonces que ahora la operación nos quedaría simplemente como menos 4, menos 10 y menos 2, dejando los términos de igual manera, menos 4, menos 10 y menos 2. Para el caso del literal C, tenemos también una resta acá, menos 3, menos 2, más 8. Lo primero que vamos a hacer es transformar este menos en un más y entonces va a ser que vamos a sumar el opuesto del que está adentro. En este caso, pues el opuesto sería más 2. Y nos quedaría entonces, ahora que todos los operadores son más, tomamos simplemente los términos que están dentro del paréntesis, que sería menos 3 más 2 más 8. Y los términos pues que serían los mismos. De esta manera llegamos a la sección final, en donde tú debes de representar cada uno de los que acá se te muestran en la forma 1, es decir, escribirlos sin paréntesis. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.